Ya de la semana. Decía yo. Eh, bueno, tenemos ahí unos ajustes técnicos. Darles la bienvenida a, ya les decía yo, esta séptima Semana Nacional de las Ciencias Sociales, evento que organiza Comexo y en el que hemos participado pues de manera interrumpida. Hemos tenido en las otras ediciones pues un gran éxito cumpliendo los objetivos del evento, que es eh, comunicar y difundir el quehacer de nuestro centro, vinculándonos con otras instituciones, con otros investigadores, con otros estudiantes y obviamente públicos más amplios, eh, con el objetivo de que conozcan lo que hacemos en esta unidad académica, los proyectos en los que estamos, en los que están algunos de nuestros estudiantes y algunos de los resultados de las investigaciones más importantes que se están desarrollando en este momento en nuestro centro y que otros investigadores también nos compartan las suyas, también obras acabadas. Y en esta edición tenemos 13 actividades proyectadas, son 8 conferencias, 4 de ellas son magistrales. Tenemos la presentación de un dossier de la revista Desacatos, tenemos también la presentación de un libro, una mesa de análisis y un taller que se va a estar desarrollando en la tarde en coordinación con el programa de gestión educativa y políticas públicas de nuestra institución, eh, que va a ser impartido por unas colegas que nos acompañan de la Universidad de Campiñas de Brasil y, en fin, una serie de actividades, todas importantes. Entonces, pues nosotros queremos agradecer primero que nada, la colaboración de esos centros, la Universidad de Campiñas, la Universidad Autónoma Metropolitana, tenemos investigadores, conferencia que tenemos a continuación del doctor Hugo Boites, él es, eh, trabaja en el Departamento de Comunicación y Sociedad de la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad Xochimilco. También vamos a tener la colaboración de otro investigador, el egresado el doctorado en estudios urbanos de la Universidad Autónoma Metropolitana de la unidad eh, Azcapotzalco. Eh, y bueno, obviamente también tener presente la colaboración de nuestros estudiantes. Tenemos la participación de estudiantes del doctorado que también empiezan a tener sus primeras colaboraciones ahora con nosotros, entregando también algunos de sus avances de investigación en colaboración con sus investigadores, por supuesto de nuestros egresados, eh, y bueno, en fin, a todas las personas que hacen posible este evento, a todo nuestro personal, el ingeniero Carlos que se está encargando del sonido, y un agradecimiento muy especial a nuestros responsables de programa, al doctor Jesús Moya, al doctor Ernesto Menchaca, eh, que bueno, él en particular ha estado, él sí, de manera ininterrumpida organizando este evento y bueno, en esta ocasión no fue la excepción, mucho trabajo que siempre le reconocemos y le agradecemos. Y bueno, no me resta más que comunicar, les agradecemos su presencia y siendo las 10 de la mañana con 45 minutos, damos por iniciada la séptima Semana Nacional de las Ciencias Sociales en la Unidad Académica de Ciencia Política. Que sea para bien. Bueno, y en un ratito más está ya por conectarse el doctor Hugo Aboites. Les pido que no se vayan muy lejos. Estamos al pendiente de que esté
ahorita viendo los últimos detalles de su conexión. Recuerden, va a ser una conferencia virtual. Entonces, pues si se quieren servir un café, 5, 10 minutos cuando mucho. Sí hay café. Bueno, muy buen día a todas, todos. Miren, hoy es especialmente muy grato recibir entre nosotros a un especialista en la política educativa y en agentes de la educación. Em, Bien, es un hombre de orientación crítica que se ha mostrado o ha vivido pues en coherencia con lo que escribe. Es un fiel defensor y aliado de la autonomía universitaria, la autonomía magisterial y también estudiantil. En esa convicción ha colaborado con movimientos magisteriales que asesoró durante los años 2013 a 2018 y también estudiantiles, en especial con la UNAM en los años 1999-2000, ambos en la lucha por una educación y universidad abiertas. Este quehacer lo ha acompañado con artículos académicos y libros como Viento del Norte, TLC y Privatización de la Educación Superior en México. El dilema, la Universidad Mexicana al comienzo del siglo y la medida de una nación, los primeros años de evaluación en México, historia de poder y resistencia, por mencionar solo algunos. El profesor Vicente Hugo Aboites Aguilar nació en Chihuahua. La licenciatura en Letras y Filosofía la realizó en Italia y en México. Y la maestría y doctorado en Educación la obtuvo en la Universidad de Harvard, donde posteriormente fue académico invitado. Actualmente, el doctor Hugo Aboites es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, desde donde coordinó el grupo de trabajo Universidad y Sociedad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. En años recientes concluyó su periodo como rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde brindó, por supuesto, excelentes resultados y es prolífico colaborador del prestigioso diario nacional La Jornada. El tema que generosamente nos compartirá hoy versa alrededor de la pregunta: continuar con el modelo porfirista de universidad. Pues muy bienvenido, doctora Boites, a esta su casa, la Unidad en Ciencia Política, doctor Víctor Manuel Figueroa Sepúlveda, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La palabra es ahora suya, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, compañeras y compañeros que estamos hoy reunidos en esta fría mañana, más en Zacatecas que acá, pero también acá hace aire. Para mí es un placer estar con ustedes porque pues está uno con colegas y pueden entonces uno exponer las tesis que uno considera eh, importantes ante una audiencia ilustrada, conocedora, que puede pues enseñarle a uno cosas que uno no alcanza a ver. Quisiera hablar de la universidad, pero creo que es necesario pensar que la universidad no puede analizarse fuera de su contexto.
y el contexto es el de la educación en general. Todavía más amplio, el contexto histórico es que nuestra educación mexicana no es un sistema, una idea que se generó y que se puso en práctica a partir de la Revolución Mexicana, como generalmente se piensa, sino que viene directita del siglo XIX. Por eso me pareció muy importante que sostengo la tesis de que seguimos viviendo una universidad que en el fondo es porfiriana, porfirista, viviendo un sistema educativo que tiene el mismo origen y características, que para entenderlo entonces profundamente hay que considerar algunos de los elementos de ese siglo pasado, siglo XIX, que constituyeron lo que es el sistema y la universidad mexicana actual. Para eso quisiera señalar tres o cuatro aspectos que me parecen importantes del siglo XIX para poder contextualizarnos en lo que es esa universidad que se crea precisamente en 1910, en pleno porfiriato, pero también a punto ya de entrar en un periodo muy distinto que es el de la Revolución y lo que pasa después de la Revolución. Entonces, es un momento clave en la historia del país, porque es la conjunción del siglo XIX en 1910 que conecta con el siglo XX, que ya es para nosotros un siglo pasado, pero que se da una bisagra ahí importantísima en la educación mexicana. Entonces quisiera aportar tres elementos que me parecen fundamentales para entender este modelo en su visión histórica. El primero de ellos es militar, es una batalla que ocurre en Prusia, Alemania actual, en 1806. En esa batalla, los ejércitos prusianos son de manera humillante derrotados por las tropas francesas comandadas por Napoleón Bonaparte. Es tan profunda la derrota porque los generales prusianos, todos viejos, todos burocratizados, todos muy conservadores, no pudieron captar la creatividad, la velocidad y la agudeza de este joven general que era Napoleón Bonaparte, Napoleón I, y fueron humillantemente derrotados. La primera humillación fue pues en el campo de batalla. Ahí claramente se vio que el ejército francés era mucho más veloz, poderoso, ágil y creativo que las tropas prusianas. Pero esa fue la primera humillación. Una segunda humillación muy importante fue que el pueblo alemán en Berlín recibió al ejército francés con grandes exclamaciones de aprobación, de aplausos, de un ambiente festivo, como quien recibe a un ejército triunfador propio. No, no era el ejército propio, era el ejército francés, el conquistador, los invasores, los que estaban desfilando en Berlín y que eran objeto pues de esta bienvenida que humilló sobre todo a los intelectuales alemanes de ese momento. Incluso había intelectuales como Hegel que dieron la bienvenida a Napoleón y dijeron que era un hombre excelente y que le deseaban lo mejor de los triunfos al ejército francés. Para Fichte, el filósofo que queremos mencionar en primer lugar, Johann Fichte, esto fue el colmo. No solo que las masas aplaudieran a los franceses, sino que también los intelectuales de un nivel como Hegel estuvieran felicitando al ejército francés y deseándole toda clase de victorias sobre los ejércitos prusianos. Muy enojado, nuestro amigo Johann Fichte decide entonces tener en Berlín una serie de conferencias, él le llama conversaciones, 14 cada fin de semana, reunido en la Academia Científica de la capital de lo que es hoy Alemania. Y en esas 14 sesiones, pues podía oír al ejército francés que marchaba cada domingo por debajo de su ventana.
Lo hizo a pesar de que los espías franceses pues estaban muy al tanto de todo lo que se decía en el territorio que habían conquistado y fusilaban de manera inmisericordia e inmediata a todo aquel que consideraban que era un espía o un traidor, así fuera alemán. Y entonces Fichte lo que dijo fue que era una hora muy difícil para Alemania, que el orgullo alemán se había pues traído por la calle, estaba echado totalmente al arroyo, y que entonces decía nuestro amigo Fichte, decía, no nos queda en este momento otra cosa que la educación. Y lo que él propuso en esas lecturas fue precisamente que todos, absolutamente todos los alemanes, de niños, de jóvenes, fueran a la escuela primaria, absolutamente todos, que fuera obligatorio, a fin de inculcarles profundamente esta unidad del pueblo alemán y inculcarles además el hecho de que el pueblo alemán era un pueblo superior. Él tenía el argumento un poquito rebuscado de que el alemán era un pueblo superior porque su idioma nunca se había mezclado con el latín. Y dice, los otros pueblos, el francés, el italiano, el español, el portugués, pues son pueblos cuyas lenguas crecieron junto con el latín y eso los echó a perder, porque su mirada acerca de la realidad, la manera de expresarla y de vivirla es muy distinta según el idioma. Y cuando uno tiene un idioma que no le es totalmente propio, un idioma hecho además de una mezcla bastarda, pues evidentemente que esa es una demostración de la poca potencia de una nación. En cambio, el pueblo alemán siempre ha conservado su lengua pura, su lengua sin mezcla con otras lenguas y eso lo hace superior, porque puede entender la realidad y no solo entenderla una fracción de la sociedad, los intelectuales, la nobleza, sino toda la población alemana habla el mismo idioma, comparte la misma realidad y eso lo hace profundamente poderoso. Entonces, dos cuestiones fundamentales. Debe haber un sistema único de educación para todos, obligatorio, para que aprendan lo que es trabajar no por el individuo, sino por la colectividad. Y segundo, tiene que ser una educación que lleve al fortalecimiento y a mostrar la superioridad del pueblo alemán. Es decir, apelaba al orgullo, apelaba a la historia, al pasado, apelaba a el poder de la comunidad y no solo una educación para los individuos, sino una educación para la nación, decía Fichte. Ese es un primer importante elemento en 1806. Y es tan importante que todavía en pleno siglo XIX, una y otra vez en los países europeos y también en México, se plantea la necesidad de tener un sistema único de educación. En otras palabras, la idea de Fichte de un sistema educativo prende por toda América Latina y por toda Europa, aunque evidentemente con un retraso muy importante en el caso mexicano. Todavía con Porfirio Díaz, un secretario de Educación, le menciona en la inauguración de la Escuela Normal de la República Mexicana, le menciona a Porfirio Díaz que lo que hizo que los alemanes pudieran vengarse de la humillación de 1806, ganando también de manera humillante la batalla en contra de Francia en 1870, fue que en ese lapso de 1806 a 1870, los alemanes habían creado decenas de miles de escuelas en donde educaban a todos los niños de Prusia. Por lo tanto, el ejército prusiano no solo era un ejército unido, sino con una moral sumamente alta y una idea de unidad nacional muy importante que le hizo ganarle a los franceses en 1870. La venganza fue, en ese sentido, dulce. Y dice este secretario de Educación de Porfirio Díaz, la gloria no es solo para los soldados, es también para los maestros que educaron a estos
soldados. Es decir, que una primera cosa que se descubrió ahí en Alemania en ese momento es que la escuela puede crear una moral nacional, una fuerza nacional muy importante, capaz de derrotar a sus enemigos. Entonces, una gran lección. Porfirio Díaz inmediatamente entendió esto cuando Baranda, el secretario de Educación, le dijo, mire, esto es lo que pasó en Prusia. Pues Porfirio Díaz lo entendió muy bien, porque era un general él, y entendía muy bien que un ejército motivado, un ejército orgulloso de sí mismo, es capaz de ganar muchas batallas a pesar de los problemas que tenga en términos de armamento y de bastimento y de todas otras cuestiones estratégicas. Ese es el primer elemento de la historia de la educación mexicana, un antecedente militar y una derrota, pues. El segundo elemento es que a mediados del siglo XIX, el educador argentino Sarmiento, Domingo Sarmiento, junto con un inglés que se apellidaba Combe, no confundir con Comte, el filósofo francés, eh, descubrieron los dos, cada quien por su lado, pero se comunicaron luego, que había una enorme diferencia entre aquellos niños y jóvenes que habían sido educados en la Prusia desde 1810, digamos, en adelante, y aquellos que en la misma Alemania no habían sido objeto de educación, de esta educación que proponía Fichte, la educación moderna o nueva escuela le llamaba Fichte, así como ahora también se llama nueva escuela, bueno, pues allá le llamaban también la nueva escuela. Y descubrieron que la educación era capaz de elevar sustancialmente el nivel de productividad de los jóvenes y adultos alemanes en las fábricas de textiles que se estaban instalando a todo lo largo y ancho del territorio. En otras palabras, podía tomar a los campesinos alemanes y convertirlos en eficientes operadores de las máquinas modernas en aquella época del inicio del capitalismo, hacerlos obreros eficientes. Y eso fue todo un descubrimiento. Sarmiento dijo, eso es lo que necesitamos en América Latina. Entonces, ahí hay una segunda lección que nos da el sistema de único, universal, gratuito, obligatorio, que se crea en Prusia a partir de 1807, 1808, que es capaz de preparar la fuerza de trabajo para el moderno capitalismo que estaba surgiendo en Europa en esos años. Segunda importante lección. Otra cuestión importante que también sale a la luz en esos años, a mediados del siglo XIX, es que se decide que esta educación la pueden recibir y sí prepara para el fortalecimiento de la fuerza de trabajo obrera proletaria. Ojo, en 1848 sale el manifiesto del Partido Comunista de Marx y de Engels, que ya analiza los efectos del surgimiento de un capitalismo. No habla mucho de la educación, pero evidentemente que ese surgimiento de la problemática de la relación obrero-capitalista, pues está ya sobre la mesa. Pero surge otro elemento muy importante, que existe en América Latina, sobre todo a la luz de Sarmiento, es decir, la visión de Sarmiento, un elemento que no existe en Europa, y es el de los pueblos originarios. Y Sarmiento es sumamente incluso brutal, diría yo, en su juicio sobre estos pueblos originarios. Dice pues que no tienen futuro, que son un estorbo, que representan lo peor que puede existir en una sociedad y que no se les puede educar. Y lo único que se puede hacer es, en el fondo, no lo dice así, pero se entiende, es que desaparezcan. Integrarlos a las sociedades, a pesar de que el mismo Sarmiento dice que las sociedades quedarán marcadas por esa integración de estos pueblos originarios a la fuerza de trabajo. No será lo mismo,
Y entonces ahí él descubre la desventaja que tienen los pueblos latinoamericanos, habla específicamente de México y de Perú, eh, la desventaja que tienen respecto de los pueblos europeos, que los pueblos europeos no tienen pueblos originarios, o los más bien lo que pasa es que los desaparecieron o los integraron desde hace siglos, y que por lo tanto va a ser mucho más difícil el avance y el desarrollo de las naciones latinoamericanas. O sea, ya hay ahí una explicación de por qué tenemos una diferencia tan fuerte con Europa en aquellos primeros momentos del capitalismo. Y una explicación que todavía se escucha por ahí, por algunas voces extraviadas ya, es decir, no todo el mundo piensa así ya, afortunadamente, pero que siguen pensando en términos muy racistas respecto de lo que ocurre en, en los países latinoamericanos. Luego hay un tercer, una cosa que es muy importante señalar todavía dentro de este segundo punto de Sarmiento y los pueblos originarios, es que los pueblos originarios tienen una filosofía, una concepción del universo muy distinta a la europea y que colisiona con la concepción de Fichte, de los europeos, de los alemanes, de los franceses, en el terreno mexicano. Es decir, la ideología, la filosofía, la visión, por ponerlo de esa manera, de los pueblos desde hace siglos. Es decir, estamos hablando del desarrollo de los pueblos mayas, aztecas, y todas las 62 etnias que tenemos en el país, que tienen una visión sobre el mundo tan elaborada como la europea. Entonces, no es simplemente un choque de razas, es un choque de visiones que va a ser muy importante, porque ya a mediados del siglo empiezan a rebelarse en contra del desarrollo modernizador que empieza a surgir en México. Ven cómo sus comunidades son acorraladas, cómo sus territorios les son arrebatados. Y reacciona a mitad del siglo XIX, que de estas sumamente activos en su... No, hice algo. Ok, muy bien. Sí se me escucha, ¿verdad? Bueno, 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 bueno. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Bueno, sí me escucha, ¿verdad? Bueno, es que perdí la imagen y no sé si me está... Sí se escucha, perfecto, muy bien. Sí, sí. Sí, oh, perfecto, dispense, Do- dígame. do- ¿Escucha a nosotros? Sí, le escucho perfectamente bien. Excelente. Una disculpa, se interrumpió la conexión. Fue problema de aquí. Ya parece ser que ya lo arreglaron. Sí, una disculpa, lo lamentamos mucho. La No, no, verdad no, es que no hay problema, no se preocupe. Estas eh, cosas son muy traicioneras. sí lo son. Y la verdad estábamos con muchísima atención poniéndole, pero pues bueno, lamentamos la interrupción y le pedimos recuperar Sí, un medio minuto atrás ok. de su intervención. Estaba diciendo que había
un profundo descontento, un choque de civilizaciones, se puede decir, usando esa frase no muy afortunada, pero un choque entre dos visiones muy distintas, pero igualmente complejas. La visión europea que penetraba en el México del siglo XIX comenzaba a pensar en términos de industrialización, de progreso, de electricidad, en fin, una serie de avances tecnológicos, y la visión de muchos siglos atrás de los pueblos originarios. Y que al quitarle las bases materiales a esa visión filosófica de los pueblos originarios, es decir, quitarles el territorio, las aguas, los bosques, sus recursos naturales, había por consiguiente fuertes rebeliones por parte de ellos en contra de los regímenes de la República, en el caso mexicano, de la República Mexicana. Iba a tratar de leer una frase de eh, lo que dice un editorial de un periódico de la época que habla sí, sí, dice que un periódico del estado de Morelos habla y dice que hay una rebelión. Mm, eh, Dice, por ejemplo, voy a ver si encuentro aquí la... Decía Sarmiento, para empezar, ¿qué porvenir aguarda a México, al Perú, Bolivia y otros estados sudamericanos que tienen aún vivas en sus entrañas, como no digerido alimento, las razas salvajes o bárbaras, indígenas que absorbió la colonización y que conservan obstinadamente sus tradiciones en los bosques, su odio a la civilización, sus idiomas primitivos y sus hábitos de indolencia y de repugnancia desdeñosa contra el vestido, el aseo, las comodidades y los usos de la vida civilizada? ¿Cuántos años, si no siglos, son necesarios para levantar aquellos espíritus degradados? Y la conclusión a la que llegaban los dirigentes de las distintas repúblicas de aquella época, de mediados del siglo XIX, es que entonces el progreso debía estar basado en la inmigración, es decir, invitar a personas de países europeos a que vinieran a colonizar nuestras tierras a fin de que pudiera darse también aquí en México y en otros países latinoamericanos el progreso que estaban viendo en Europa. En México no funcionó. Si los europeos no quisieron venirse en masa a un país que, para empezar, ya había fusilado a un emperador austriaco, nuestro fugaz emperador Maximiliano, que entonces pues no hubo mucho interés en ese, en esa alternativa de la migración. No, bueno, no encuentro la cita, pero es una cita en donde dice que finalmente los pueblos indígenas de Morelos deben someterse a los hacendados porque su inteligencia es menor y los hacendados tienen lo más importante, que es la fuerza. Y eso explica este tipo de pensamiento, el por qué unos años más tarde va a haber una revolución aquí en México en 1910. Ese es el segundo elemento. Un tercer elemento y último es que ya para la tercera parte del siglo XIX, las clases dominantes tenían un problema muy serio. Por un lado tenían, en el caso europeo, pero también en el caso latinoamericano, y en México era muy claro, tenían por un lado a los pueblos originarios que estaban en constante protesta y amagos de rebelión,
Y tenían por otro lado ya una serie de teorías sobre la relación de los trabajadores con el capital que estaban haciendo mella en la tranquilidad que ellos consideraban necesaria para el progreso, que era la tranquilidad pues de obreros obedientes y resignados a trabajos de 10, 12 horas diarias. Y entonces tenían el problema de que no sabían cómo responder a eso. ¿Qué filosofía oponerles? Porque finalmente se trataba de eso. Los pueblos originarios decían, estas son tierras no nuestras de manera individual, sino de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, y las defendían como una manera de defender su propia existencia. Eso era un problema para el desarrollo capitalista basado en la electricidad, los ferrocarriles, las grandes industrias, las presas, la producción de, de bienes, los ferrocarriles, todo lo que ya la convención, el Congreso de París de 1890 anunciaba como el gran futuro del orden en Europa y en el mundo. Entonces, en México sí había un problema muy serio de orfandad ideológica. ¿Qué podían oponer? No podían decirles, bueno, ustedes son indígenas, son incapaces de pensar, porque bueno, eso evidentemente no solo no era cierto, sino que eso empeoraba la relación con los pueblos indígenas. Tampoco les podían decir, pues miren, vamos a pelear contra un pueblo inferior. Pues no había en el horizonte esa perspectiva porque México estaba siendo invadido primero por Estados Unidos, luego por Francia y sometido a presiones muy fuertes por parte de los ingleses también. Y entonces no tenían una filosofía que pudiera hacer frente a las filosofías marxistas y flores magonistas que comenzaban a poblar el horizonte del pensamiento mexicano. Acudieron entonces a un filósofo que se llamaba Augusto Comte, el creador de esta doctrina llamada el positivismo. Y en esa doctrina resaltan 4 elementos importantes. La primera es que Comte, un filósofo francés que muere allá por 1857, decía que había que oponer una filosofía positiva en contra de las filosofías negativas, como el marxismo y otras de carácter populista. Y decía que había que enseñar resignación. ¿Por qué? Porque las leyes de la sociedad eran como las leyes de la naturaleza, es decir, que no podían cambiarse al antojo de las personas. Por lo tanto, era cosa de conocerse muy bien estas leyes de la naturaleza social, y por eso la escuela era importante, porque podía impartirles a los niños desde pequeños la idea de que la sociedad está sostenida en leyes sociales que hacen que algunas personas sean dueñas de grandes territorios, de haciendas, de fábricas, y otras tengan que pues, vender su fuerza de trabajo y ajustarse a las condiciones laborales que decidan estos patrones. Entonces, era una idea de la ciencia social muy importante. La ciencia social es tan, ¿cómo le diríamos? Tan impenetrable, tan inmutable como la ciencia física, como la ley de la gravitación universal, por ejemplo, que luego Einstein nos dijo que nos mostró que no era tan así como decía Comte. Pero bueno, ese era el primer rasgo de esta filosofía que debía enseñarse a los jóvenes en la educación y en la universidad, sobre todo. La segunda cuestión del positivismo que les pareció útil aquí a nuestros intelectuales mexicanos de esa época fue la cuestión que planteaba Comte de cómo podía resolverse el conflicto entre la aristocracia y la democracia. Por un lado decía están los dueños, los grandes hacendados, por otro lado están los movimientos sociales
Y la solución no está en eliminar unos u otros, la solución está en que los que encabezan estos movimientos sociales, los demócratas y los aristócratas, lleguen a acuerdos que permitan pasar a un escalón más elevado, que sería la sociocracia. Ya no democracia, no es el poder del pueblo, ya no la aristocracia, el poder de unos pocos, sino el poder de la sociedad. ¿A cargo de quién? De la aristocracia, decía nuestro amigo Comte, con lo cual pues no resolvía finalmente el problema y pues se puede decir que hubo risas cuando se planteaba que la solución está en que pues nos pongamos de acuerdo con la aristocracia para ver cómo pues, sacamos adelante al país. Esto no fue aceptado de ninguna manera. Y una cosa que decía el positivismo, que le agradó muchísimo a Porfirio Díaz y a los científicos del momento, científicos sociales, era esta idea del orden y el progreso. Es decir, que no hay progreso material, o sea, adelantos científicos, cambios en la economía, en la sociedad, para la mejoría y el bienestar de la población, si no hay orden. Y entonces, cada vez que se reprime a los revoltosos, en realidad lo que se está haciendo, dice el positivismo, es pavimentar el camino al progreso. Y para Porfirio Díaz, que no hacía otra cosa más que perseguir a los yaquis y perseguir a los campesinos y deportarlos a un lado u otro o fusilarlos en caliente, esta era una doctrina fabulosa, porque le estaba diciendo, si tú ordenas, si tú pones orden en el país, estás haciendo que el país progrese. Y con eso Porfirio Díaz decide quedarse varios términos más, varios periodos más como presidente de la República, con lo único que hace es generar todavía mayor inestabilidad. En ese contexto, en ese momento, se crea la Universidad Nacional de México, que está centrada en tres principios fundamentales, que son los que guían también el sistema educativo. Y estos tres principios los expone de manera muy clara en su discurso de inauguración el señor Justo Sierra, que era un positivista, que fue positivista, pero bueno, dejó el positivismo porque le pareció demasiado dogmático. Entonces, él lo que dice es, expone tres principios fundamentales en su discurso de inauguración que podemos considerar como los principios orientadores de un sistema educativo nacional que se dan en México desde antes de la Revolución. Primero, tiene que haber orden, y un orden desde la autoridad, es decir, una persona que manda, la autoridad individual. Es el presidente de la República, es el rector de la universidad, es el secretario de Educación, pero son individuos que están conectados entre sí y son los que tienen a su cargo, mandan y tienen autoridad sobre el sistema educativo y sobre la universidad en concreto. Ese es el primer gran principio. El segundo principio es el de la selectividad. Todo mundo en México debe ir a la educación primaria. ¿Por qué? Porque ya en 1806, nuestro filósofo amigo Fichte decía con mucha razón que todo mundo debería de estar en la escuela para que todo mundo tuviera esta idea de unidad nacional. Nada de que yo soy zapoteco, yo soy rarámuri, yo soy tepehuano, yo soy maya. No. Ustedes son, para empezar, mexicanos y luego demás ya importa muy poco. Entonces, esto fue muy, muy importante porque en un país con 62 culturas y lenguas, como es México, había un problema severo de unidad de la nación desde la perspectiva de los modernizadores, desde la perspectiva del capitalismo que está surgiendo, desde la perspectiva de una clase aristócrata dominante. Eso representa un problema, esa pluralidad ideológica y lingüística del país. Es un problema muy severo. Por eso entonces en México la educación
se pensó desde mediados del siglo XIX, no se puso en práctica en ese momento, pero ya se empezó a hablar de eso, que fuera obligatoria, no, que fuera gratuita y para todos, lo cual lo hace obligatorio, ¿no? Entonces, la primaria tiene que ser para todos, ahí no hay selección, pero sí debe haber selección para definir quiénes van a estudiar carreras profesionales. Ahí sí tiene que haber una selectividad. Y fíjense ustedes, seguimos teniendo un rector, un secretario de educación, un presidente que es el que nombra al secretario de educación y un secretario de educación que, bueno, no nombra al rector, pero digamos como que tiene una influencia muy fuerte en quién es el rector de la universidad. Entonces tenemos hoy, en el año 2024, en el siglo XXI, todavía la misma idea de cómo debe gobernarse el sistema educativo a partir de una sola persona, un poder individual. Segundo elemento, la selectividad. Tenemos nuestros exámenes de admisión, todavía en el siglo XXI, no todo mundo puede ir a las carreras profesionales. Estas carreras deben estar destinadas a ciertos segmentos que son los que logran pasar el examen de selección. Es decir, el principio de selección sigue estando vigente en el siglo XXI. Y el tercer elemento que no hemos mencionado es el que el conocimiento que se genere de ahí tiene que ser un conocimiento de las alturas, de excelencia, de calidad, de primer nivel. Y ahí quienes generan este conocimiento son los pensadores más excelsos del país, decía Justo Sierra. Acá no decimos los pensadores excelsos, decimos los del SNI 3, ¿no? O los de mucha calidad académica. Es decir, que tiene que haber un segmento muy pequeño de los universitarios que son los de lo que llama de la Escuela de Altos Estudios, le llama Justo Sierra. Entonces, esos tres elementos son fundamentales para el sistema educativo en conjunto y son fundamentales sobre todo para la universidad. Y hoy nuestra universidad sigue siendo, en ese sentido, porfirista. Porfirista. La pregunta entonces, ¿cómo es que deja de ser porfirista una universidad? Esa pregunta la han respondido a partir de 1920 los estudiantes y en su momento los trabajadores académicos, así como el magisterio, a lo largo de todo el siglo XXI. A pesar, y han reivindicado el derecho de una democracia en la universidad, o sea que no al poder único, han reivindicado la idea de que la educación superior es para todos, porque es como la primaria actualmente, se necesita esa capacitación, y siguen existiendo y sigue habiendo movimientos en contra de los exámenes de selección y siguen también protestando por esta idea de que la ciencia debe ocuparse del progreso científico y no de elevar la calidad de vida y no elevar los estándares de salud, de conocimiento, de aprovechamiento de los recursos naturales de las comunidades del país. Es decir, sigue siendo un pensamiento, una ciencia profundamente sesgada, incluso racista, y profundamente inclinada en un sentido de concentración de la riqueza a partir del trabajo universitario en favor de grandes corporaciones. La universidad donde yo trabajo, la UAM, por ejemplo, tenía un convenio con una transnacional norteamericana encargada de construir aviones de combate, tanques de guerra, helicópteros también de guerra, para el ejército norteamericano o cualquier otro ejército que los quisiera comprar. Y la universidad hace un convenio para pasar conocimiento de un lado al otro de esta industria militar. Entonces, lo que tenemos en la historia es, primero, una historia de preparación de cómo debe ser la educación en nuestros países y cómo debe ser la universidad. Y segundo, en el siglo XX, un periodo de resistencias
de protestas, porque no es gratuita, porque no hay cupo, porque se utilizan recursos para beneficio de empresas privadas, sea la minería, sea pasta de conchos, por ejemplo, sean otras industrias del país. Yo dejaría aquí pues estas ideas y estoy a sus órdenes para cualquier duda o pregunta o aportación que deseen ustedes hacer. Y de nuevo, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias al doctor Hugo Aboites por esta excelente exposición que recorre históricamente, bueno, y da una explicación histórica a la educación de hoy que tenemos acá en México. En efecto, nos ejemplifica con toda razón el caso alemán, que tomó a la educación como una fuerza productiva, sí, pero también una fuerza de unidad nacional, que de hecho, gracias a ella, pues se pudo culminar más fácilmente en la nación alemana. Y también ser uno de los líderes de la segunda revolución industrial, con todos estos inventos en boga, el petróleo, la petroquímica, pues, y bueno, entonces, exacto, la diferencia es que allá, bueno, pues se hacía con base a su propia identidad y pues sí, identidad e intereses. Y acá se reconoce el valor de la educación, sin embargo, se cree que hay cierta incapacidad de construirla y debemos de importar los modelos. Y lo importamos a pesar de las poblaciones, las comunidades, y claro, persiste el modelo autoritario y selectivo del que habla el doctor Hugo Aboites. Nos ha dado él respuesta a la pregunta que inicia con, bueno, sobre el que versa pues su exposición, y ahora vamos a abrir espacio para comentarios, dudas o alguna opinión al respecto del tema expuesto. Muy bien, si les parece, vamos a recoger tres intervenciones, doctor, ¿le parece bien? Las que consideren oportunas, para mí está bien. Perfecto, pues pueden ser tres para una primera ronda y si hay más inquietudes, pues podemos abrir sin problema otra. Entonces, ya nos ha pedido la palabra la estudiante de doctorado, ella es Alejandra, también es egresada de la maestría en ciencia política. Entonces, en principio, pues mientras se anotan más, le damos la palabra a la maestra Alejandra. Hola, buenos días a todos. En un principio, bueno, felicitar al doctor por su excelente exposición, sumamente interesante. Gracias. Y pues me gustaría preguntarle, bueno, ahora en el marco del inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, me gustaría saber si usted considera que sus propuestas podrían comenzar, digamos, a resquebrajar este modelo de educación porfirista, en el sentido, bueno, de que ella está proponiendo crear más universidades, también está proponiendo esta parte de garantizar el acceso a la educación a través de becas universales en todos los niveles, y también está proponiendo esta idea de crear conocimiento y tecnología propia. En ese sentido, bueno, me gustaría conocer su opinión. Muchas gracias. Comienzo, ¿verdad? Yo creo que sí, doctor, sí. porque parece que estamos todavía reflexionando todos los aportes que nos acaba de compartir. Así que adelante, sí, doctor. Bien, sí, muy importante la pregunta que hace la compañera, precisamente porque estamos en una situación en donde ya la presidenta ha hecho declaraciones importantes. Me parece que sí hay que hacer algunas precisiones. No se plantea todavía, ni creo yo que se vaya a plantear,
el que tengamos una reforma constitucional, por ejemplo, en el artículo 3º, fracción séptima, donde habla de la autonomía de las universidades y donde se dice en qué consiste la autonomía, ¿no? Entre otras cosas, el manejo administrativo, la gestión de los recursos, pero no se ha hablado sobre la cuestión del poder en la universidad. Es decir, no parece cuestionarse la idea de que siga habiendo un rector que es jefe nato. Si ustedes revisan la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, encontrarán que el rector no solo tiene el título del rector, sino que es jefe nato. Así dice en la ley orgánica. Lo cual supone pues que es la máxima autoridad. Eso hasta ahorita no se ha tocado, a pesar de que hay una serie de resistencias y protestas y movimientos en el sentido de cambiar las leyes orgánicas. Ustedes saben muy bien que hay un problema en Sinaloa, por ejemplo, en ese sentido. También en la UNAM se ha dicho que había que democratizarla. Y hay experiencias, como por ejemplo la de la universidad donde me tocó ser rector, donde el rector no manda. Él es un miembro más del consejo universitario y recibe instrucciones de los integrantes del consejo universitario, que son solo estudiantes y profesores. No hay en el consejo universitario funcionarios, directores de facultad, directores de división, como ocurre, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana, que es donde yo laboro. Entonces ahí como que eso no se toca y se dice es que hay que respetar la autonomía, pero ojo, cuando se hacen las leyes orgánicas, se hacen con todo respeto a la autonomía, pero se cambia el sistema universitario. Entonces sí se puede cambiar eso. No se quiere porque generaría evidentemente problemas muy importantes de protestas, pero sí se podría cambiar eso. Las nuevas universidades, las universidades del bienestar. Doctor, no se escucha. ¿Estamos bien? Bien. Las universidades del bienestar, por otro lado, no tienen siquiera, no tienen rectores en cada uno de las universidades, sino que hay una coordinadora nacional, una persona que es la coordinadora nacional de estas universidades. A mi juicio, ahí hay un problema. Hay un problema que es todavía peor que lo que tenemos en las universidades como la Universidad de Zacatecas o la Metropolitana o la UNAM, que finalmente pues el rector es de ahí, de esa universidad, él conoce el ambiente político, sabe cuáles son las demandas, conoce a los estudiantes, pero cuando tiene usted 50, 60 planteles distintos universitarios, y todo a cargo de una sola persona, no se ha resuelto el problema de la autoridad única sobre el proceso educativo. A mí me parece, estaría faltando pues esto. Está muy bien que haya más universidades, evidentemente, pero ¿por qué no copiar los modelos más exitosos de universidad que tenemos hasta este momento, con una experiencia de 70, 80 años en el caso bueno, más, casi un siglo, de 100 años de la Universidad Nacional, en donde ahí hay una autonomía limitada, a mi juicio, limitada porque finalmente en estos consejos universitarios de mi universidad, de la UNAM, pues el peso de los funcionarios en el consejo universitario es muy fuerte, muy, muy fuerte. Y la comunidad no elige al rector, sino que hay una junta directiva. Entonces, también considero que eso es un problema. Pero finalmente la autonomía es interesante porque rompe con el esquema de que el director de las universidades sea el gobierno, directamente el gobierno. Entonces, según yo, el problema de las universidades del bienestar, que está bien que sean universidades, está bien que estén localizadas a lo largo y ancho del país, está bien que estén en las zonas marginales, pero el problema del poder, de quién decide las cosas,
no cambia. Y eso me parece que es una tarea muy importante. Las becas sí resuelven el problema del costo de la educación. Es importante que haya recursos para todos los estudiantes del país para que puedan prepararse para el trabajo. Finalmente, ellos van a desquitar, digamos, cualquier beca con una actividad que es muy importante a nivel superior en los empleos, en las fábricas, en las empresas o dependencias gubernamentales donde estén. Con creces van a reponer ese dinero que se les dé como becas. Y es muy importante para que estudien los jóvenes. Se plantea también el cambio de la tecnología y la ciencia que esté orientada por el bienestar de la comunidad. Evidentemente que eso está muy bien, está excelentemente bien. Estoy totalmente de acuerdo con eso, es un adelanto, pero necesitarían entonces democracia, necesitarían que hubiera recursos suficientes para las propias universidades, porque sí tenemos universidades del bienestar que están muy abandonadas, ¿no? Esa sería mi respuesta pues a su inquietud, compañera. Muchas gracias, doctor. Le vamos a ceder la palabra a otra estudiante del doctorado. Ella es Karen, también egresada de la maestría en ciencia política. Hola, buenas tardes. Bueno, primero también agradecer por la conferencia. A mí me dejó con muchas preguntas, sobre todo, algo en lo que me hizo pensar en la existencia todavía de este modelo porfirista, ¿no? De esta estructura jerárquica y de las figuras de autoridad en la universidad que vivimos hoy día, particularmente en la UAS. eh, Creo que me hace pensar en cómo, en teoría, con procesos democráticos o autónomos para elegir figuras como lo es el rector o etcétera, que en realidad, a pesar de la autonomía de la universidad aquí en Zacatecas, pues se sabe que responden a intereses de otras instituciones que deben ser autónomas a ella, ¿no? Como es el gobierno del estado, etcétera. Y que también hay intereses particulares de por medio a la hora de establecer pues estas tanto relaciones como figuras de poder. Eso por un lado, que creo que es necesario repensar estas estructuras porfiristas en las universidades y sobre todo en las pocas universidades autónomas que quedan en México, ¿no? Como lo es la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se sabe que está pasando por un proceso de precarización como muy grave y tal, bueno, entre otras cosas. Eso por un lado, y por el otro quería preguntar, justo teniendo en mente esta estructura, usted nos menciona este modelo porfirista, y con la participación anterior de mi compañera Alejandra sobre esta pregunta de, bueno, ¿qué hacer con más universidades con un empleo cada vez más precarizado y con menos empleo y oportunidades laborales, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? ¿Cómo se articula, por un lado, desarrollar universidades bajo otro modelo? Pero como usted lo mencionó al principio, pues las universidades también responden al contexto social, económico y político, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo se interseccionan? Pues bueno, por un lado, la precarización del empleo, también la precarización de la educación como resultado de la propia precarización del empleo, porque se sabe que hay docentes que ya no pueden vivir del salario de docentes, ¿no? Y recurren al empleo informal que a la vez hace o les quita tiempo para ejercer una docencia como más, ¿cómo se dice? De mayor calidad. Y pues también a estos procesos que menciono de la privatización de la universidad y de la educación en general. Espero haberme dado a entender. Muchas gracias. Le admiro su claridad, compañera Karen, así como a la compañera Alejandra. Creo que es tiempo de que me retire yo, pero bueno, digo, de la academia, pero bueno, me da gusto por otro lado porque el pensamiento, el lenguaje expresa el pensamiento, entonces sus pensamientos de ustedes dos son muy claros si se atiene uno al la claridad del lenguaje. Sí, es muy importante todo lo que dice. Primero,
el modelo de universidad autónoma tipo clásico, digamos, con la UNAM, la UAM, la UAS, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, las clásicas universidades autónomas estatales y federales están en crisis, y es una crisis de existencia. Mucho me temo que estemos ante un proceso de eliminación de este modelo de autónomos. No hay que asustarse, no lo vamos a ver. Yo supongo que no lo vamos a ver porque es un proceso muy lento, pero muy firme. Le pongo un ejemplo. En 1980, alrededor del 75% de la matrícula de estudiantes en educación superior estaba en una universidad autónoma clásica, del modelo que conocemos, como la propia UAS. 75%, a lo mejor un poco más, un poco menos, pero estábamos hablando de eso. En 1990 ya es el 48%. Es decir, repito, es la matrícula en instituciones autónomas, la matrícula de educación superior en instituciones autónomas era equivalente al 48%, o sea, la mitad de toda la matrícula en educación superior, ¿no? Ahora, recientemente, ya estamos en una tercera parte, es decir, la matrícula de la educación superior en universidades autónomas es de aproximadamente el 34-35% del total. Entonces, en términos de proporción, la universidad ha venido decreciendo, se ha venido haciendo más pequeña en un contexto de crecimiento de universidades. Esta es una de las cuestiones que tiene que ver con el crecimiento y surgimiento de las otras universidades como las del bienestar, a pesar de que esas universidades todavía tienen una matrícula muy pequeña, realmente no llega ni al 1.000.000 de estudiantes, pero se debe al crecimiento de la privada, de la educación privada, que ya viene a ser casi la misma cantidad de alumnos en las privadas que en las autónomas. Entonces, la autónoma y la privada están al mismo nivel en términos de matrícula, y si vemos a la velocidad del crecimiento de la privada, claramente la autónoma se está quedando rezagada, claramente. La privada crece a un ritmo el doble del que crece la matrícula en las universidades autónomas públicas. Entonces, ahí hay una señal muy clara de que política y financieramente y educativamente la universidad pública autónoma como la conocemos está, pues, ¿cómo le podemos decir? Un proceso en peligro de extinción o en proceso ya de extinción. Eso depende de cómo se comporte el sexenio de la presidenta Sheinbaum en términos de apoyo a las instituciones autónomas públicas que mucho lo necesitan, el apoyo financiero y el apoyo político. Mucho lo necesitan porque durante los 6 años del sexenio que acaba de concluir, lo que se hizo fue adoptar una política de cero crecimiento financiero y solo aportar los recursos necesarios para compensar la inflación, ¿verdad? Es decir, que no crecimos en términos reales de presupuesto, solo crecimos en términos nominales de presupuesto. Entonces, ahí está ese problema. Serio y fundamental, diría yo. La otra cuestión es que sí, efectivamente, el modelo universitario que se critica aquí, autoritario, selectivo, con destinatarios sofisticados y digamos, corporativos, grandes intereses, pues es un modelo que ya es viejo. O sea, ya no estamos en el siglo XIX. Es decir, aquí nuestro problema no es cómo responder a los desafíos del siglo XXI, sino cómo salir
del siglo XIX, acabar de salir del siglo XIX. Entonces, es un modelo que necesita urgentemente renovarse, pero a fondo, con estructuras democráticas, para empezar, con apertura amplia, de amplio acceso de los pueblos originarios, de nuestras comunidades marginales, suburbanas o periféricas a las ciudades, de los jóvenes que tienen pocas esperanzas y poco futuro en la educación universitaria, porque no los dejan entrar para empezar estos exámenes de selección que tenemos actualmente vigentes. Entonces, hay mucho que cambiar de la propia Universidad Autónoma Pública. Yo no estoy diciendo que bien que está desapareciendo porque es un modelo pasado. No, es un modelo que debe renovarse, pero no se va a renovar si seguimos con el mismo esquema de autoridad, con el mismo principio de selección y con la misma idea de que la ciencia es para los grandes capitales, los grandes corporativos, para la venta, para la comercialización y todo eso. Bien, entonces ahí tenemos un problema que se agudiza con lo que usted señalaba, compañera Karen, de la precarización en el empleo. No hay empleos y este es parte del desfase que tenemos como universidad respecto del contexto. Es que nuestro contexto no está basado en la industria, no está basado en la producción científica, está basado en la maquila, en el turismo, en la extracción, el extractivismo, o sea, metalurgia, petróleo, el turismo y el narcotráfico. Entonces, nuestras carreras, obviamente que tienen que renovarse también y tiene que haber un cambio en la economía del país de tal manera que pueda utilizar todos los recursos que están desperdiciándose, que son todos los egresados de posgrados, de licenciaturas, que no encuentran un empleo digno y correspondiente a la preparación que tienen. Entonces, hay un problema de desfase de las universidades, cierto, pero también la economía es una economía que está desfasada. Hemos perdido los empleos industriales que son la base de una economía y de una política educativa de nivel superior. O sea, todavía en 1960, 70, todos los egresados trabajaban en la industria, en las minas, en las grandes fábricas, en las dependencias gubernamentales, y todo eso ya se acabó. No nos hemos puesto a pensar, universidad y Estado, o sea, gobiernos, qué hacer en términos de política económica que recupere el caudal de conocimientos de preparación que están saliendo de las universidades. Es como tirar el agua o tirar la riqueza a la calle. ¿Por qué? Porque si luego terminan en un call center, pues no están evidentemente rescatando todo el potencial productivo que tienen. Entonces ahí tenemos otro problema muy importante. ¿Qué se puede hacer ante ese problema? Lo que hemos sugerido algunos ha sido que la investigación, que esto nos corresponde a nosotros porque es una reunión de posgrados, la investigación no debe depender solamente de los recursos públicos. La iniciativa privada tiene que tener sus centros de investigación y no los tiene. La iniciativa privada ha sido, en ese sentido, consentida, porque se le ha dicho, si tú necesitas conocimiento nuevo para tu industria, acude a la universidad. Y ahí te subvencionamos porque o cobramos muy poco por la asesoría que te damos o te la regalamos de plano. Y ocurren cosas como esto que narraba yo de estos convenios de alta tecnología con empresas transnacionales armamentistas que pues son un verdadero error y que además le dejan muy poco de conocimiento al país porque no tenemos nosotros una infraestructura de industria de armamento que pueda utilizar lo que acá se aprende en este tipo de trabajos. El esquema que tenemos ahora lo
define muy claramente un ejemplo. La UAM hace poco se planteaba como una cosa muy favorable el hecho de que hubiera un convenio con una empresa que le encargó a la UAM que hiciera una máquina que pudiera comprimir todavía con mayor fuerza las pastillas estas que se introducen en los sanitarios para darle un color azul al agua o cosas por el estilo que están colgadas del, del mismo dispositivo general higiénico, ¿no? Entonces la UAM hizo la máquina, pues ese no es un conocimiento vital para el país. ¿Cómo vamos a hacer pastillas que duren más en los inodoros? No es un problema. ¿O cómo vamos a hacer suelas de zapatos que se adhieran bien al zapato? Es los convenios que tenemos en nuestra universidad con Resistol, por ejemplo, ¿sí? Entonces hacemos pegamentos para los zapatos. Hacemos una cosa que se llama quitacoche, quiere decir quitacochinada, que es para limpiar las estufas de toda la grasa que se les acumula adentro. Tenemos que replantear la política científica y replantearla en términos de que la industria tiene que hacerse responsable para que genere empleos en su industria, en centros de investigación privados, empleos para los egresados de la educación superior pública de alto nivel, o sea, de posgrados. Porque las universidades que están en contracción no pueden emplear a todos los egresados de las propias universidades, sobre todo tampoco pueden hacerlo con los doctores y postdoctores, que ahora se exige eso en las instituciones. Esa sería una magnífica discusión que podríamos tener. Sin embargo, me parece que no se ve claro que se vaya y que se esté pensando en términos de hacer este asunto. Solo la cuestión de los exámenes, por ejemplo, pues no se menciona, ni siquiera se menciona. Y sí se menciona para el caso de la Ciudad de México, el examen del Ceneval, pero todos los demás exámenes pues no están mencionados. Y luego viene el problema. Muy bien, ¿qué hacemos con estos alumnos? Es mucho y es muy bueno que puedan tener una formación de nivel superior. La universidad es un lugar magnífico para abrir horizontes a pesar de que no se termine estando en un empleo estable al nivel que se quiere. Pero no basta eso. La política no puede ir en ese sentido de decir, bueno, por lo menos vamos a garantizar que estén 4 años en la universidad, ya que, pues a ver qué les pasa luego. No, tenemos que sacar fruto de toda esta preparación que se está dando con becas y todo lo demás en las instituciones. Ahora, la otra cuestión, surgen modelos alternativos que sin embargo tienen muchas dificultades porque no cuentan con el apoyo. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca hay una universidad que se llama Universidad Autónoma Comunal de los Pueblos de Oaxaca, en donde son asambleas de las comunidades las que deciden qué recursos se necesitan, qué investigaciones, qué productos hay que generar en la región de esa comunidad y se solicita entonces, se le plantea a la universidad que envíe a los especialistas necesarios para generar ahí una unidad académica que capacite a los jóvenes, por ejemplo, en proyectos como cómo generar electricidad a partir de arroyos, qué hacer con lo que queda de la tala el aprovechamiento de las maderas, por ejemplo, la cuestión de la minería. En una estancia en Zacatecas, ya discutíamos una cosa muy importante, que es que la cantidad de oro que se ha sacado de las minas de Zacatecas es increíble. Es mucho más, se decía, que lo que se sacó en la conquista, ¿no? En la colonia, en México. Entonces, bueno, allí hay un estudio fiscal que es muy importante de decidir qué va a hacer el Estado con toda esa riqueza que se le está yendo, porque no es renovable, el oro no se renueva, ni la plata no se renueva, se va y no regresa. Y entonces, ¿qué podemos hacer en términos fiscales para recuperar eso?
La universidad, también hay cambios del poder. Esta Universidad de Oaxaca, por ejemplo, a pesar de que quería ser autónoma, no la dejaron ser autónoma. Entonces, el gobernador nombra al rector, cosa que, bueno, se dice aquí que también existe ese interés. Es el problema de tener una universidad con un solo jefe. Cuando la UNAM entró en una situación de unas protestas muy serias en 1933, hace mucho tiempo, ni yo había nacido, menos ustedes. Pero bueno, en 1933, ¿qué se hizo? Se dijo, muy bien, llévela marchando, les dijeron a los estudiantes. La universidad va a ser de ustedes. Ustedes van a tener un consejo universitario integrado por maestros y por estudiantes, nada más, y el rector. Pero la castigaron, le dieron, le suspendieron el subsidio. O sea, tú ya eres autónoma, perfecto, haz lo que quieras, pero te quitamos el subsidio. Te quitamos la palabra nacional de tu nombre. Ya no eres la Universidad de la Nación. O sea, la maltrataron totalmente. Pero sobrevivió ese ejercicio de autonomía, sobrevivió 13 años. O sea, la UNAM durante 13 años tuvo rectores que eran nombrados por el propio consejo, no por una comisión de internos, de una junta directiva. Entonces, ahí está las resistencias que nos están enseñando mucho. Ya hablaba yo de las universidades para el bienestar. Tienen sus aciertos, pero hay que darles otro giro. Ahora, el contexto, lo que decía la compañera es muy cierto. Hay presiones muy fuertes sobre la universidad. Menciono dos nada más, de carácter histórico, porque a mí me parece que la historia nos ayuda muchísimo. Durante 70 años, en México tuvimos presidentes que eran prácticamente todos generales. Imagínense lo que le hace a un país y a una educación autónoma el tener como presidente a personas que son generales, militares generales. Algo pasa. Y lo que pasa es que hay una manera de ver el mundo, de ver al país, que genera desastres como Tlatelolco, por ejemplo. ¿Sí? Es decir, donde el presidente, a pesar de que fue apenas el cuarto presidente civil, después de 70 años de presidentes militares que tuvimos en México. El último fue en 1946, Ávila Camacho, el último general. Entonces, queda una huella muy fuerte de autoritarismo en un país, muy fuerte. Tanto que me tocó a mí hacer un estudio sobre 100 años de educación superior en México y de magisterio. Y encontré que no hay una sola década en donde no haya presos, estudiantes o maestros, asesinados, estudiantes o maestros, encarcelados, bueno, presos ya lo dije, reprimidos, estudiantes y maestros, en un siglo. En todo este siglo no ha habido una década donde no tengamos incidentes violentos en contra de estudiantes y profesores. ¿Por qué? Porque finalmente el poder y la visión militar es totalmente contrapuesta y opuesta a la visión de amplios horizontes de conocimiento, de investigación que se genera en las universidades, a pesar de que no se quiera, se genera. Bueno, entonces, es una larga respuesta a Karen porque los problemas que planteas pues, merecen una larga respuesta. ¿Cuál es la solución general? Que tenemos que tener mucha más participación e incidencia en la política educativa superior por parte nuestra, de maestros y de estudiantes. Así como hemos funcionado hasta ahora, esperando nada más que ahora sí ya llegó la buena o ya llegó el bueno, no va a funcionar esto. Ya lo vimos, lo vimos. Y lo vimos de manera muy trágica y permítanme hacer una crítica. Antes decía la Constitución que la educación que imparte el Estado será gratuita. Y nosotros podíamos pelear
porque decía, es la Constitución la que dice que debe ser gratuita, quiten las cuotas. Nosotros, digo yo, los estudiantes y los que estábamos a favor de la gratuidad. Ahora ya no, porque con la Ley General de Educación Superior que se aprobó en el 2021, resulta que la gratuidad va a existir cuando el gobierno les pague a las universidades el dinero que van a dejar de ganar con la ausencia de gratuidad. Entonces, ¿qué ha pasado y qué va a pasar con eso? Que nunca va a haber gratuidad. Porque además es un contrasentido. ¿Cómo es que se paga para que se cumpla la Constitución? Y la autoridad universitaria no cumple con la Constitución si no se le dan recursos. Como presión está muy bien, pero como concepto es terrible. El que quiera derechos que los pague. Si una universidad quiere ser gratuita, tiene que no, o sea, el gobierno tiene que pagarle a esta universidad, perdón, estaba confundido. El gobierno tiene que pagarle a la universidad lo que no va a ganar con las cuotas, quitando las cuotas. Así está la ley. Antes decía el artículo 3º que todo el mundo tiene derecho a la educación superior, a la educación en general. Ahora lo que dice es que para entrar a una universidad se necesita que se cumplan con los requisitos que establece la propia universidad. Yo quiero ver qué universidad va a establecer requisitos que permitan que todo mundo ingrese. Ninguna, es obvio. Perdón que me meta en esto. Ese modelo de universidad que está en esa Ley General de Educación que se aprobó en el 2021, en tiempos de licenciado López Obrador, es del PAN. La persona que organizó esa ley y se apellida Romero Hicks, ex gobernador de Guanajuato, ex rector de la Universidad de Guanajuato. Entonces, tiene que haber un cambio que venga desde abajo, desde los estudiantes, desde los profesores, desde las mismas autoridades universitarias locales, para que cambie la política de educación superior. Atenidos a la ONUYES, atenidos a la buena voluntad del gobernante, creo que no nos va a llevar a ningún lado. Pues muchísimas gracias, doctora Boites. La verdad es que ha sido un agasajo escucharle. Hemos también, pues, no, como no nos ha provocado Qué mucha. optimista. No, la verdad es que sí nos deja mucho que reflexionar sobre nuestra propia condición. En efecto, de cómo incidir en trascender ese mercado laboral tradicional, en trascender fronteras del conocimiento que bueno, nos permitan pues una mejor condición como sociedad. También bueno, un acceso relativamente bueno, pero en cuanto a la cuestión de la autoridad tenemos serios problemas porque acá aun cuando sí se elige, elegimos todas al rector en turno, en realidad el Consejo Universitario, que es manejado como el máximo órgano, sí está integrado por funcionarios, por directores, en su mayoría coordinadores de área también, sí alumnos, pero con alto grado de representatividad, claro, entre comillas, eso de representatividad. Hay mucho que debemos también nosotros autocuestionarnos y la verdad es que usted nos ha provocado muchas ideas y también pues muchas ganas de seguir en esto. No, pues la verdad le agradecemos de corazón su participación, que yo estoy segura que todos hemos disfrutado harto. Entonces, su constancia la va a emitir el mismo Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, la envían para acá. Generalmente sí se tardan un par de semanas, pero en cuanto la recibamos, se lo hacemos llegar. La verdad, sí, muy agradecidos con esta magnífica conferencia magistral. La verdad es que no pudimos tener una mejor inauguración de esta semana, que ya
inicia siendo muy prometedora. Muchísimas Bueno. gracias, doctor Hugo. Al Gracias. revés. Muchas gracias a ustedes. Esperamos contar con su presencia en un futuro muy cercano. Con mucho Muchas gusto. gracias. ¿Sí? Gracias, ¿Cómo no? doctor. Hasta Muy luego. bien. Hasta luego.